Bienvenidos a un lugar donde la realidad se retuerce y lo imposible cobra vida. Lo que estás a punto de escuchar ha marcado a quienes se atrevieron a escuchar. Así que suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Ahora sí, apaga las luces, sube el volumen y prepárate. Antes de contarte esta historia, debo decirte que nunca creí en cosas raras o sobrenaturales. Siempre fui una persona muy práctica. De esas que buscan explicaciones lógicas para todo. Pero después de lo que me pasó hace 3 años, cuando trabajaba como vigilante nocturno, ya no puedo dormir tranquilo sin dejar una luz encendida. Esta historia es completamente real. Y aunque sé que suena increíble, cada palabra que vas a leer pasó exactamente como te la voy a contar. Me llamo Carlos Alberto Mendoza. Soy de Puebla, México, y en ese entonces tenía 28 años. Había perdido mi trabajo en una fábrica y necesitaba dinero urgentemente para mantener a mi familia. Mi esposa estaba embarazada de nuestro segundo hijo y los gastos se acumulaban. Cuando vi el anuncio en el periódico, buscando vigilantes nocturnos para un complejo de oficinas, no lo pensé 2 veces. El edificio estaba ubicado en las afueras de la ciudad, en una zona que antes era residencial, pero que con el tiempo se había convertido en un área comercial. Era un lugar bastante solitario por las noches, rodeado de terrenos baldíos y algunas construcciones abandonadas. El edificio tenía 12 pisos y albergaba diferentes empresas, contadores, abogados, una clínica dental, oficinas de seguros y cosas así. Mi primer día de trabajo llegué a las 10 de la noche. El supervisor, un hombre mayor llamado Don Esteban, me recibió en la entrada principal. Era delgado, con el cabello completamente blanco y una mirada muy seria. Me explicó que mi turno sería de 10 de la noche a 6 de la mañana y que mi trabajo consistía principalmente en monitorear las cámaras de seguridad desde la sala de control ubicada en el primer piso. «Mira, Carlos», me dijo mientras caminábamos por el pasillo hacia la sala de control. «Este trabajo es muy sencillo. Solo tienes que estar atento a las pantallas y hacer una ronda por el edificio cada 2 horas. Si ves algo extraño en las cámaras, lo reportas inmediatamente. La mayoría de las noches no pasa nada, pero es importante que siempre estés alerta». La sala de control era pequeña, pero tenía todo lo necesario. Una mesa con 12 monitores, mostrando diferentes áreas del edificio, una silla bastante cómoda, un teléfono, una cafetera y un pequeño refrigerador. Las cámaras cubrían prácticamente todo el edificio, los pasillos de cada piso, las escaleras, el estacionamiento, la entrada principal y la parte trasera del edificio. Don Esteban me mostró cómo funcionaba todo el sistema. «Estas son las cámaras de los pisos 1 al 6», dijo señalando 6 monitores. «Y estas otras son los pisos 7 al 12. Esta cámara enfoca la entrada principal, esta otra el estacionamiento, y esta última la parte trasera del edificio. Puedes cambiar entre diferentes ángulos presionando estos botones, pero normalmente no es necesario». Me entregó un llavero con todas las llaves del edificio y una linterna. «Para las rondas vas a necesitar esto. Siempre usa la linterna, aunque haya luz en los pasillos. Nunca se sabe cuándo puede fallar la electricidad. Y otra cosa importante, si durante la ronda escuchas ruidos extraños o ves algo que te parezca sospechoso, regresa inmediatamente a la sala de control y llama a la policía. No trates de investigar por tu cuenta». Esa primera noche todo transcurrió con normalidad. Me quedé en la sala viendo las pantallas, tomando café y leyendo un libro que había traído. A las 12 de la noche hice mi primera ronda. Subí piso por piso, revisando que todas las puertas estuvieran cerradas y que no hubiera nada fuera de lugar. El edificio estaba completamente silencioso. Solo se escuchaba el zumbido de las luces fluorescentes y el ruido del aire acondicionado. Durante las siguientes 2 semanas, mi rutina fue exactamente la misma todas las noches. Llegaba a las 10. Don Esteban me daba un reporte de lo que había pasado durante el día. Él se iba y yo me quedaba solo hasta las 6 de la mañana. Hacía mis rondas cada 2 horas. El resto del tiempo lo pasaba viendo las cámaras y tratando de mantenerme despierto. Al principio todo me parecía muy normal. Las cámaras mostraban pasillos vacíos, oficinas cerradas y escaleras desiertas. De vez en cuando pasaba algún auto por la calle,
pero el área era tan tranquila que incluso eso era poco común. Pensé que había encontrado el trabajo perfecto, bien pagado, tranquilo y sin complicaciones, pero después de 2 semanas empecé a notar cosas raras. La primera vez pensé que había sido mi imaginación. Estaba viendo la cámara del 6º piso cuando me pareció ver una sombra moverse al final del pasillo. Cambié el ángulo de la cámara para ver mejor, pero no había nada. Pensé que tal vez había sido una falla en el monitor o que mis ojos me estaban jugando una mala pasada por el cansancio. La segunda vez fue más clara. Era alrededor de las 2 de la mañana y estaba viendo la cámara del 9º piso. Vi claramente que una de las puertas se abrió y se cerró sola. Me quedé viendo la pantalla por varios minutos, esperando que volviera a pasar, pero no ocurrió nada más. Revisé las otras cámaras para ver si había alguien más en el edificio, pero todo estaba vacío. Decidí adelantar mi ronda y subir al 9º piso a revisar qué había pasado. Tomé la linterna y las llaves y subí por las escaleras. Mi corazón latía muy rápido y no podía dejar de pensar en lo que había visto. Cuando llegué al 9º piso, todo estaba normal. Revisé todas las puertas y estaban cerradas con llave. No encontré nada fuera de lugar. Regresé a la sala de control confundido. Tal vez había sido un problema con la cámara, o quizás el sistema tenía alguna falla técnica. Decidí no darle mucha importancia y continuar con mi trabajo normal. Pero en el fondo, algo me decía que lo que había visto no era normal. A partir de esa noche, empecé a prestar más atención a las cámaras. Cada pequeño movimiento, cada sombra, cada cambio en las imágenes me ponía nervioso. Y desafortunadamente, empecé a ver más cosas extrañas. Sombras que se movían sin explicación, puertas que se abrían solas, luces que se encendían y apagaban sin razón. Una noche, mientras veía la cámara del 4º piso, noté que una de las luces del pasillo estaba parpadeando. No le di mucha importancia al principio, pero después de unos minutos, la luz dejó de parpadear y se quedó encendida normalmente. Pocos minutos después, la luz del otro extremo del pasillo empezó a parpadear también. Era como si algo estuviera moviéndose por el pasillo, activando las luces a su paso. Me levanté de la silla y me acerqué más al monitor. La imagen era clara, un pasillo vacío con luces, que se encendían y apagaban en secuencia, como si alguien estuviera caminando por ahí. Pero no había nadie, absolutamente nadie. Esa noche no pude dormir cuando llegué a casa. Le conté a mi esposa lo que había visto, pero ella me dijo que probablemente era el sistema eléctrico del edificio, que tal vez tenía algún problema. Traté de convencerme de que tenía razón, pero algo en mi interior me decía que lo que estaba viendo no tenía una explicación normal. Las siguientes noches fueron peores. Las cosas extrañas empezaron a pasar con más frecuencia y eran cada vez más claras. Ya no podía convencerme de que era mi imaginación o problemas técnicos. Algo estaba pasando en ese edificio, algo que no podía explicar con lógica. Y lo peor de todo es que tenía la sensación de que, fuera lo que fuera, se estaba dando cuenta de que yo lo estaba viendo. La tercera semana fue cuando todo empeoró de verdad. Ya no eran solo luces que parpadeaban o sombras que se movían. Ahora las cosas eran mucho más claras y perturbadoras. Una noche, mientras veía la cámara del 2º piso, vi claramente una figura humana caminando por el pasillo. Al principio pensé que era un intruso, alguien que había entrado al edificio sin que me diera cuenta. Inmediatamente cambié a las cámaras de la entrada principal y el estacionamiento para ver cómo había entrado, pero no encontré nada. Regresé a la cámara del 2º piso y la figura seguía ahí, caminando lentamente hacia el final del pasillo. Traté de enfocar mejor la imagen, pero había algo extraño en la manera como se veía. La figura era borrosa, como si estuviera fuera de foco, pero el resto del pasillo se veía perfectamente nítido. Era como si la cámara no pudiera enfocar bien a esa persona. Tomé las llaves y la linterna y salí corriendo hacia las escaleras. Subí de 2 en 2 los escalones, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Cuando llegué al 2º piso, encendí la linterna y alumbré todo el pasillo. No había nadie. Revisé todas las puertas, todos los rincones. Incluso abrí el baño para asegurarme. Nada. Regresé a la sala de control completamente confundido. Revisé la grabación de la cámara para ver si había quedado registrado lo que había visto, pero cuando reproduje la cinta, el pasillo aparecía completamente vacío. Era como si la figura nunca hubiera estado ahí. Esa noche no pude concentrarme en nada más.
Cada vez que veía algún movimiento en las cámaras, mi cuerpo se tensaba y mi respiración se aceleraba. Empecé a sudar frío, y mis manos temblaban cada vez que tenía que hacer una ronda. Por primera vez desde que empecé a trabajar ahí, tenía miedo. Al día siguiente le conté a don Esteban lo que había visto. Él me escuchó con atención, pero noté que su expresión se puso muy seria. Cuando terminé de contarle, se quedó en silencio por un momento largo, como si estuviera pensando qué decirme. Carlos, me dijo finalmente, hay algo que debo contarte sobre este edificio. Hace unos años, antes de que tú llegaras, tuvimos otros vigilantes nocturnos. 3 de ellos renunciaron en menos de un mes. Todos dijeron que habían visto cosas raras. El último vigilante que trabajó aquí antes que tú duró apenas 2 semanas. Se acercó más y bajó la voz. Mira, yo llevo trabajando aquí durante el día por más de 10 años y nunca he visto nada extraño. Pero sí he escuchado suficientes historias como para saber que algo pasa en este edificio durante la noche. Los dueños del edificio no quieren que se sepa porque podría afectar a los inquilinos, así que nunca hablan del tema. Me quedé sin palabras. Por un lado me tranquilizaba saber que no era el único que había visto cosas extrañas, pero por otro lado me daba mucho más miedo saber que esto era algo recurrente. ¿Tú sabes qué es lo que pasa?, le pregunté. Don Esteban negó con la cabeza. No tengo idea. Algunos de los vigilantes anteriores dijeron que veían figuras caminando por los pasillos, otros que escuchaban ruidos extraños, y uno incluso dijo que los elevadores se movían solos, pero nadie ha podido explicar qué es lo que realmente está pasando. ¿Y por qué no han investigado? ¿Por qué no han llamado a alguien que pueda ayudar? Porque los dueños del edificio no creen en estas cosas. Dicen que son solo imaginaciones de trabajadores cansados, que el turno nocturno afecta la mente de las personas. Además, durante el día nunca pasa nada raro, solo en las noches. Me fui a casa esa mañana con muchas dudas. Por un lado necesitaba el trabajo, pero por otro lado no sabía si podría seguir soportando lo que estaba viendo. Mi esposa se dio cuenta de que algo me estaba afectando, porque llegaba a casa muy nervioso y no podía dormir bien. ¿Qué te pasa, Carlos?, me preguntó. Desde que empezaste en ese trabajo estás muy raro. ¿Hay algún problema? No sabía qué decirle. Si le contaba la verdad, probablemente me diría que renunciara, pero necesitábamos el dinero. Decidí decirle que todo estaba bien, que solo me estaba acostumbrando al horario nocturno. Esa noche regresé al trabajo con una mezcla de miedo y curiosidad. Parte de mí quería renunciar y buscar otro trabajo, pero otra parte quería descubrir qué era lo que realmente estaba pasando en ese edificio. Había algo que me llamaba la atención, como si necesitara entender lo que estaba viendo. Las primeras horas de la noche transcurrieron normalmente. Hice mi ronda de las 12 sin problemas, todo estaba tranquilo. Pero alrededor de las 2 de la mañana, empezaron a pasar cosas que nunca había visto antes. Primero fue el elevador. Estaba viendo las cámaras cuando noté que el indicador del elevador se encendió. Alguien lo había llamado desde el 5º piso. Inmediatamente revisé la cámara del 5º piso, pero no había nadie en el pasillo. El elevador subió hasta el 5º piso. Se abrió, se quedó abierto por unos segundos, y luego se cerró. Después bajó hasta el 1er piso y se quedó ahí. Pocos minutos después el elevador volvió a moverse. Esta vez fue llamado desde el 8º piso. Revisé la cámara del 8º piso y tampoco había nadie. El elevador subió, se abrió, se cerró y regresó al 1er piso. Esto pasó 3 veces más durante los siguientes 20 minutos. Después de eso empezaron los ruidos. No eran ruidos normales como el aire acondicionado o las luces. Eran sonidos que no podía identificar, como si algo estuviera arrastrándose por los pisos superiores. Los sonidos se escuchaban a través del sistema de intercomunicación del edificio, muy tenues pero constantes. Me levanté de la silla y caminé hacia la puerta de la sala de control. Abrí la puerta y escuché con atención. Los ruidos venían de arriba, definitivamente de uno de los pisos superiores. Era como si alguien estuviera caminando muy lentamente, arrastrando los pies. Revisé todas las cámaras de los pisos superiores, pero no veía nada. Los pasillos estaban completamente vacíos, pero los ruidos continuaban. Era la sensación más extraña que había experimentado en mi vida. Escuchar claramente que algo se movía en el edificio, pero no poder verlo en las cámaras. Decidí hacer una ronda antes de tiempo para investigar de dónde venían los ruidos. Tomé la linterna y las llaves y salí de la sala de control. Mientras subía las escaleras, los ruidos se hacían más fuertes.
Definitivamente venían de los pisos superiores. Cuando llegué al sexto piso, los ruidos eran muy claros. Sonaba como si alguien estuviera en el pasillo. Pero cuando alumbré con la linterna, no había nadie. Los ruidos continuaban, pero ahora parecían venir del séptimo piso. Subí al séptimo piso y los ruidos se movieron al octavo. Era como si algo estuviera huyendo de mí, manteniéndose siempre un piso arriba. Llegué hasta el 10º piso siguiendo los ruidos, pero cuando llegué al 11º piso, todo se quedó en silencio. Un silencio total, como si el edificio completo se hubiera quedado sin vida. Ni siquiera se escuchaba el aire acondicionado. Me quedé parado en el pasillo del 11º piso, alumbrando con la linterna y esperando escuchar algo. Pero no había ni un solo sonido. El silencio era tan completo que podía escuchar mi propia respiración y los latidos de mi corazón. Entonces de repente escuché algo que me heló la sangre. Era mi nombre. Alguien había dicho Carlos en voz muy baja, como un susurro. Venía de algún lugar del pasillo, pero no podía identificar de dónde exactamente. ¿Quién está ahí? Le pregunté con voz temblorosa. Silencio. ¿Hay alguien ahí? Volví a preguntar. Entonces lo escuché otra vez. Carlos. Más claro esta vez, pero seguía siendo un susurro. El miedo me invadió completamente. Mis piernas empezaron a temblar y sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Alumbré todo el pasillo con la linterna, pero no había nadie. Revisé todas las puertas, pero estaban cerradas. Corrí hacia las escaleras y bajé tan rápido como pude, saltando escalones y sosteniéndome del pasamanos. No dejé de correr hasta llegar a la sala de control. Cerré la puerta con llave y me senté en la silla, tratando de controlar mi respiración. Mis manos temblaban tanto que no podía sostener bien la taza de café. Había escuchado mi nombre claramente. No había sido mi imaginación. Algo en ese edificio sabía quién era yo. El resto de esa noche no pude hacer nada más que quedarme sentado en la silla, viendo las cámaras sin realmente procesarlas. Cada pequeño movimiento me sobresaltaba. Cada sombra me ponía los nervios de punta. Cuando llegaron las 6 de la mañana y don Esteban apareció para relevarme, nunca me sentí tan aliviado en toda mi vida. «Te ves muy mal, Carlos», me dijo don Esteban al verme. «¿Pasó algo anoche?» Le conté todo lo que había pasado. El elevador moviéndose solo, los ruidos en los pisos superiores, y especialmente lo de escuchar mi nombre. Él me escuchó con mucha atención, asintiendo como si ya hubiera escuchado historias similares antes. «El último vigilante que trabajó aquí me contó algo muy parecido», me dijo. Él también escuchó su nombre. Esa fue la última noche que trabajó aquí. Al día siguiente renunció y nunca más supimos de él. «Don Esteban, ¿usted cree que hay algo realmente extraño en este edificio?» Él se quedó pensativo por un momento. «Mira, Carlos, yo soy una persona muy práctica. No creo en fantasmas ni en cosas sobrenaturales. Pero después de tantos años trabajando aquí, y después de escuchar tantas historias iguales de diferentes vigilantes, ya no sé qué pensar. Tal vez sí hay algo aquí que no podemos explicar». Me fui a casa ese día con la decisión de renunciar. Ya no podía seguir soportando el miedo y la tensión de cada noche, pero cuando llegué a casa, mi esposa me dijo que habían llamado del hospital. Tendría que dar a luz antes de lo esperado, y necesitaríamos dinero extra para los gastos médicos. ¿Cómo vamos a pagar todo esto?, me preguntó preocupada. No podía decirle que estaba pensando en renunciar justo en ese momento. Decidí aguantar unas semanas más, al menos hasta que naciera el bebé y tuviéramos una situación más estable. Esa noche regresé al trabajo con mucha resistencia. Sabía que algo extraño estaba pasando en ese edificio, pero no tenía otra opción más que seguir trabajando ahí. Traté de convencerme de que si me quedaba en la sala de control y no hacía rondas, tal vez no pasaría nada. Las primeras horas transcurrieron relativamente tranquilas. Me quedé sentado viendo las cámaras y tomando café para mantenerme despierto. Pero alrededor de las 12:30, empezaron a pasar cosas que nunca había visto antes. Primero, todas las luces del edificio se apagaron al mismo tiempo. Las cámaras se quedaron en pantalla negra y la sala de control se sumió en la oscuridad total. Encendí la linterna y revisé el panel eléctrico, pero no parecía haber ningún problema con los fusibles. Las luces regresaron después de unos 5 minutos, pero cuando las cámaras volvieron a funcionar, vi algo que me dejó helado. En la cámara del 7º piso había una figura parada al final del pasillo, completamente inmóvil. Esta vez no era borrosa como las otras veces. Se veía perfectamente clara. Era la silueta de una persona, pero no podía distinguir si era hombre o mujer.
Estaba de espaldas a la cámara, mirando hacia la ventana del final del pasillo. Llevaba ropa oscura y tenía el cabello largo. Lo más perturbador era que estaba completamente inmóvil, como una estatua. Me quedé viendo la pantalla por varios minutos, esperando que la figura se moviera o hiciera algo, pero no se movía para nada. Era como si estuviera congelada en el tiempo. Cambié a las otras cámaras para ver si había más figuras en otros pisos, pero el resto del edificio estaba vacío. Cuando regresé a la cámara del 7º piso, la figura ya no estaba. El pasillo estaba completamente vacío. Pensé que tal vez había sido una falla de la cámara o un problema con la imagen, pero pocos minutos después, la misma figura apareció en la cámara del 5º piso. Esta vez estaba parada en el medio del pasillo, pero seguía de espaldas a la cámara. «¿Qué quieres?», dije en voz alta, como si la figura pudiera escucharme. En ese momento, la figura se volteó lentamente hacia la cámara. No pude ver su cara porque la imagen se distorsionó justo en ese momento, pero la sensación que tuve fue la más aterradora de toda mi vida. Era como si esa cosa me estuviera viendo directamente a mí, a través de la cámara. La imagen se estabilizó y la figura ya no estaba ahí. Mi corazón latía tan rápido que pensé que me iba a dar un infarto. Mis manos sudaban tanto que no podía sostener bien la linterna. Nunca en mi vida había sentido tanto miedo como en ese momento. Pero lo peor vino después. Escuché pasos en el pasillo afuera de la sala de control. Pasos lentos y pesados, como si alguien estuviera caminando con mucha dificultad. Los pasos se acercaban cada vez más a la puerta de la sala. Me levanté de la silla y me alejé de la puerta. Los pasos se detuvieron justo afuera. Hubo un silencio que duró varios minutos, y luego escuché algo que me paralizó por completo. Alguien estaba tratando de abrir la puerta. El picaporte se movía lentamente, como si alguien lo estuviera girando muy despacio. La puerta estaba cerrada con llave, pero el picaporte continuaba moviéndose. ¿Quién está ahí? Le pregunté con voz temblorosa. El picaporte dejó de moverse. ¿Hay alguien ahí?, volví a preguntar. Entonces escuché mi nombre otra vez, pero esta vez no era un susurro. Era una voz clara, justo del otro lado de la puerta. «Carlos, ¿quién es usted? ¿Qué quiere?», pregunté, pero mi voz era apenas un murmullo. «Carlos», repitió la voz. «Abre la puerta». «No», respondí. «No voy a abrir». «Abre la puerta, Carlos». La voz era extraña, como si fuera de una persona muy vieja o muy enferma. No sonaba amenazante, pero había algo en ella que me daba mucho miedo. «¿Qué quiere de mí?», pregunté. «Necesito que me ayudes», dijo la voz. «¿Ayudarle con qué?». «Necesito que me dejes entrar». «No puedo hacer eso». Hubo un silencio largo, y luego la voz dijo algo que me heló la sangre. «Conozco a tu familia, Carlos. Conozco a tu esposa. Conozco a tu hijo. Y conozco al bebé que va a nacer». Me quedé sin aliento. ¿Cómo podía saber eso? «¿Cómo sabe eso?», pregunté. «Sé muchas cosas, Carlos. Sé dónde vives, sé a qué hora sales de tu casa, sé a qué hora regresas. ¿Qué quiere de mí?», repetí, pero ahora mi voz temblaba completamente. «Quiero que abras la puerta. Solo quiero hablar contigo». «No le creo. Si solo quiere hablar, ¿por qué no me dice qué quiere desde ahí?». «Porque necesito que me veas. Necesito que entiendas quién soy». Me acerqué muy lentamente a la puerta. Mi curiosidad era más fuerte que mi miedo. Necesitaba saber qué estaba pasando. ¿Quién era esa persona y qué quería de mí? «¿Quién es usted?», pregunté. «Soy alguien que trabajó aquí antes que tú. Alguien que vivió lo mismo que tú estás viviendo ahora». «¿Usted era vigilante aquí?». «Sí, hace muchos años». «¿Qué le pasó?». «Lo mismo que te va a pasar a ti si no me ayudas». «¿Qué quiere decir?». «Abre la puerta, Carlos. Déjame entrar y te explico todo». Puse mi mano en la cerradura, pero algo me detuvo. Había algo en esa voz que no me daba confianza. Aunque decía que solo quería hablar, yo sentía que algo malo pasaría si abría esa puerta. «No puedo abrirle», dije finalmente. «Entonces vas a terminar como yo», dijo la voz, y esta vez sonaba molesta. «¿Qué quiere decir con eso?». «Vas a quedarte aquí para siempre, Carlos. Vas a ser parte de este edificio igual que yo». «Eso no tiene sentido. ¿No has notado que cada vez te cuesta más trabajo irte de aquí? ¿No has notado que piensas más en este lugar que en tu casa?». Era verdad. Durante las últimas semanas, me había dado cuenta de que incluso cuando estaba en casa, mi mente estaba pensando en el edificio. Pensaba en las cámaras, en los ruidos, en las figuras que había visto,
Era como si el edificio estuviera ocupando cada vez más espacio en mi mente. Así es como empieza, continuó la voz. Primero ves cosas extrañas, luego escuchas voces. Después empiezas a sentir que perteneces aquí más que en tu casa. Y finalmente una noche ya no puedes irte. ¿Te quedas aquí para siempre? Usted está loco, dije. Pero mi voz no sonaba muy convencida. Abre la puerta, Carlos. Es la única manera de que puedas salvarte. Tenía la mano en la cerradura temblando. Parte de mí quería abrir la puerta para ver qué había del otro lado, pero otra parte me decía que si abría esa puerta, algo terrible iba a pasar. En ese momento escuché algo que me salvó la vida. El teléfono de la sala de control empezó a sonar. Me alejé de la puerta y corrí hacia el teléfono. Era mi esposa. «Carlos, ¿estás bien?», me preguntó. Me desperté y tuve una pesadilla horrible. Soñé que algo malo te estaba pasando. «Estoy bien», mentí, tratando de que mi voz sonara normal. «Todo está tranquilo aquí». «¿Estás seguro? Suenas muy nervioso». Mientras hablaba con ella, me di cuenta de que ya no escuchaba la voz del otro lado de la puerta. Había un silencio completo afuera. «Sí, estoy bien. Solo estoy un poco cansado», le dije. «Está bien. Solo quería asegurarme de que estuvieras bien. Te amo. Yo también te amo. Nos vemos en la mañana». Colgué el teléfono y me acerqué lentamente a la puerta. Puse mi oído contra la madera y escuché con atención. No había ningún sonido afuera. Era como si nunca hubiera habido nadie ahí. Revisé las cámaras de todo el edificio, pero no vi ninguna figura extraña. Todo parecía normal otra vez, pero yo sabía que algo había estado ahí. La conversación había sido real. No había sido mi imaginación. Me quedé despierto el resto de la noche, pero no volvió a pasar nada extraño. Cuando llegaron las 6 de la mañana, don Esteban apareció como siempre. «¿Cómo estuvo la noche?», me preguntó. «Tranquila», mentí. No podía contarle lo que había pasado. Él probablemente pensaría que me estaba volviendo loco. Ese día no pude dormir nada. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba esa voz diciéndome que iba a quedarme en el edificio para siempre. Sabía que tenía que renunciar, pero el miedo de lo que me había dicho la voz me tenía paralizado. Decidí investigar por mi cuenta. Fui a la biblioteca pública y busqué información sobre el edificio. Encontré varios artículos de periódicos que mencionaban cosas extrañas que habían pasado ahí a lo largo de los años. Un artículo de hace 10 años hablaba sobre un vigilante nocturno que había desaparecido misteriosamente. Había llegado a trabajar una noche y nunca salió del edificio. Cuando llegó el supervisor en la mañana, no lo encontró. Revisaron todo el edificio, pero no había ni rastro de él. Las cámaras no mostraron que hubiera salido, pero tampoco que estuviera adentro. Otro artículo mencionaba que varios inquilinos se habían quejado de ruidos extraños durante la noche, especialmente en los pisos superiores. Algunos habían dicho que escuchaban voces y pasos cuando el edificio supuestamente estaba vacío. Pero lo que más me impactó fue un artículo muy viejo, de hace más de 20 años. Hablaba sobre la construcción del edificio. Aparentemente, durante la construcción, uno de los trabajadores había tenido un accidente en el 10º piso. Había caído por el hueco del elevador y había fallecido en el lugar. El artículo mencionaba que el hombre tenía una familia y que había estado trabajando turnos nocturnos para ganar dinero extra. Cuando leí eso sentí un escalofrío. La historia era muy similar a la mía. Un hombre trabajando de noche para mantener a su familia y que había terminado atrapado en ese edificio para siempre. Esa noche regresé al trabajo con mucho miedo, pero también con una nueva determinación. Sabía que tenía que encontrar una manera de salir de esta situación antes de que fuera demasiado tarde. Las primeras horas transcurrieron normalmente, pero alrededor de las 2 de la mañana empezaron los ruidos otra vez. Esta vez eran más fuertes y venían de todos los pisos al mismo tiempo. Era como si todo el edificio estuviera lleno de gente caminando. Revisé las cámaras, pero no veía a nadie. Los pasillos estaban vacíos, pero los ruidos continuaban. Entonces empezaron las voces. No era solo una voz como la noche anterior. Eran muchas voces, susurrando cosas que no podía entender. De repente, todas las luces del edificio se apagaron otra vez. Las cámaras se quedaron en negro y la sala de control se sumió en la oscuridad. Encendí la linterna, pero la luz era muy tenue. Parecía como si la oscuridad fuera tan espesa que absorbiera la luz. Entonces escuché pasos afuera de la sala de control, pero esta vez no eran los pasos de una persona. Eran los pasos de muchas personas, caminando lentamente hacia la puerta.
Carlos, escuché mi nombre, pero ahora eran varias voces diciéndolo al mismo tiempo. Carlos, es hora de que te unas a nosotros. Carlos, ya no puedes irte. Carlos, este es tu hogar ahora. Las voces se hacían más fuertes y más claras. Reconocí la voz de la noche anterior entre ellas, pero había otras voces también. Voces de hombres y mujeres de diferentes edades. No, dije en voz alta. No me voy a quedar aquí. No tienes opción, dijeron las voces. Ya es muy tarde para ti. Sí tengo opción. Tomé mis cosas y corrí hacia la puerta. Sabía que tenía que salir del edificio inmediatamente. No podía quedarme ni un minuto más. Cuando abrí la puerta, el pasillo estaba lleno de figuras. Eran sombras humanas, pero no podía ver sus caras. Todas me miraban en silencio. Déjenme pasar, dije, tratando de sonar valiente. Las figuras no se movieron. Déjenme pasar, grité. Corrí hacia ellas, esperando que se quitaran del camino, pero cuando llegué a donde estaban, no había nada. Era como si hubieran sido solo ilusiones. Corrí hacia la salida del edificio tan rápido como pude. No dejé de correr hasta llegar a mi carro. Arranqué el motor y salí de ahí sin mirar atrás. Al día siguiente llamé a don Esteban para decirle que renunciaba. Él no parecía sorprendido. ¿Viste algo anoche?, me preguntó. Sí, le dije. Vi muchas cosas. Está bien, Carlos, entiendo. Espero que encuentres otro trabajo pronto. Don Esteban, ¿usted conoce la historia de ese edificio? ¿Sabe lo que realmente pasa ahí? Hubo un silencio largo antes de que respondiera. Sí, Carlos. Sé lo que pasa, pero no puedo hacer nada al respecto. Los dueños del edificio no quieren que se sepa, y yo necesito mi trabajo. ¿Pero no le da miedo trabajar ahí? Yo solo trabajo durante el día. Durante el día no pasa nada. Es solo en las noches cuando ellos salen. ¿Ellos? Las personas que se han quedado atrapadas ahí a lo largo de los años. Vigilantes, trabajadores de construcción, gente de limpieza, todos los que han trabajado ahí durante la noche y no han podido escapar a tiempo. ¿Cómo sabe todo eso? Porque he visto a muchos vigilantes como tú. Algunos logran escapar como tú, otros no tienen tanta suerte. Colgué el teléfono sintiéndome muy mal. Pensé en todas las personas que habían quedado atrapadas en ese edificio y en todas las que probablemente quedarían atrapadas en el futuro. Conseguí otro trabajo pocas semanas después, en una fábrica que trabajaba solo durante el día. Mi esposa dio a luz a nuestra hija sin complicaciones y gradualmente mi vida volvió a la normalidad. Pero nunca pude olvidar lo que había vivido en ese edificio. Durante meses tuve pesadillas sobre las voces que había escuchado y las figuras que había visto. Cada vez que pasaba cerca del edificio, sentía un escalofrío. Un día, casi un año después, leí en el periódico que habían encontrado a un vigilante nocturno, inconsciente en el edificio. Había estado trabajando ahí solo 2 semanas. El artículo decía que había sufrido una crisis nerviosa y que había sido hospitalizado. Ese mismo día, decidí hacer algo que nunca pensé que haría. Fui a la oficina de los dueños del edificio y les conté toda mi historia. Les expliqué lo que había visto, lo que había escuchado y lo que había investigado sobre la historia del edificio. Al principio pensaron que estaba loco, pero cuando les mostré los artículos de periódico y les expliqué que ya habían tenido problemas con muchos vigilantes nocturnos, empezaron a tomarme en serio. No sé si realmente me creyeron, pero pocas semanas después, el edificio instaló un sistema de seguridad automático. Ya no necesitaban vigilantes nocturnos. Las cámaras estaban conectadas directamente a una central de monitoreo que funcionaba las 24 horas. Nunca supe si eso solucionó el problema. Espero que sí. Pero a veces, cuando paso cerca del edificio por las noches, todavía puedo ver luces que se encienden y apagan en los pisos superiores. Y me pregunto si las voces siguen ahí, esperando a que alguien más las escuche. Ahora trabajo en un lugar normal, durante el día rodeado de gente. Tengo 2 hijos hermosos y una esposa que me ama. Mi vida es tranquila y feliz, pero nunca más voy a trabajar como vigilante nocturno. Hay algunas cosas en este mundo que es mejor no ver y algunas voces que es mejor no escuchar. Y si algún día tú necesitas un trabajo de vigilante nocturno, por favor, investiga bien el lugar antes de aceptar, porque hay edificios que no solo necesitan vigilantes para proteger lo que está adentro. Hay edificios que necesitan vigilantes para que se queden ahí para siempre. Esta es mi historia y cada palabra es verdad. La he contado porque creo que la gente debe saber que hay lugares en este mundo donde suceden cosas que no podemos explicar.
Lugares donde las personas que han trabajado ahí siguen presentes, aunque ya no estén vivas. Y si alguna vez estás trabajando de noche en un lugar solitario y empiezas a ver cosas extrañas o a escuchar voces que susurran tu nombre, no trates de investigar. No trates de entender qué está pasando. Solo sal de ahí tan rápido como puedas, porque hay trabajos que no valen la pena, sin importar cuánto dinero paguen, y hay lugares donde es mejor no quedarse después de que se oculte el sol. Esta historia me la contó mi compadre Rodrigo Herrera Vázquez, de Mexicali, Baja California, hace como 3 años cuando nos encontramos en una gasolinera de Tecate. Yo conocía a Rodrigo desde hace mucho tiempo. Siempre fue un hombre serio, trabajador, de esos que no andan inventando cosas. Por eso cuando me platicó lo que le había pasado en La Rumorosa, le creí cada palabra. Todavía se le ponían los pelos de punta cuando recordaba aquella noche. Aquí les cuento su historia tal como él me la narró, con sus propias palabras. Mi nombre es Rodrigo Herrera Vázquez y soy de Mexicali, Baja California. Llevo 15 años manejando tráiler por toda la República, pero nunca me había pasado algo como lo que les voy a contar. Era el mes de octubre del año pasado, una noche bien fría y con mucha neblina. Venía de entregar una carga de electrodomésticos en Tijuana y regresaba, vacío hacia Mexicali. Eran como las 2 de la madrugada cuando empecé a subir por La Rumorosa. La Rumorosa, para los que no la conocen, es una carretera bien peligrosa que cruza las montañas entre Tijuana y Mexicali. Tiene muchas curvas cerradas, subidas y bajadas bien pronunciadas. En las noches de invierno se pone peor porque baja mucha neblina de las montañas y casi no se puede ver nada. Muchos accidentes han pasado ahí, de todo tipo de vehículos, pero especialmente de tráileres como el mío. Esa noche en particular estaba muy silenciosa la carretera. No había casi nada de tráfico, solo algunos carros que iban bajando hacia Tijuana muy de vez en cuando. Mi tráiler era un Kenworth modelo 2018, color rojo con franjas doradas, bien cuidado y mantenido. El motor ronroneaba parejo y las luces alumbraban bien el camino, aunque con tanta neblina no servían de mucho. Cuando llegué a la parte más alta de La Rumorosa, donde están las torres de telecomunicaciones, decidí parar un ratito para descansar. Siempre me gusta hacer una pausa ahí porque el paisaje de día es muy bonito, y de noche, cuando no hay neblina, se pueden ver las luces de Mexicali a lo lejos. Pero esa noche no se veía nada más que una cortina gris de neblina que se movía como si estuviera viva. Apagué el motor y me quedé sentado en la cabina, tomando café de mi termo y comiendo unas galletas que había comprado en Tijuana. El silencio era total. Solo se escuchaba el viento moviendo la neblina entre las rocas y los arbustos. Era un silencio raro, como si toda la montaña estuviera aguantando la respiración. De repente, a lo lejos, empecé a escuchar el sonido de un motor. Al principio pensé que era otro tráiler que venía subiendo desde abajo, pero había algo extraño en ese ruido. No sonaba como un motor normal. Era más como un gemido, como si el motor estuviera sufriendo o haciendo un esfuerzo tremendo. El sonido se iba acercando poco a poco, pero muy lento, como si el vehículo apenas pudiera avanzar. Prendí mi radio CB para ver si había alguien en el canal, pero solo se escuchaba estática. Traté de comunicarme con otros traileros, pero nadie contestaba. Esto me pareció raro porque casi siempre hay alguien despierto en la carretera, especialmente en La Rumorosa, donde los conductores se avisan unos a otros sobre las condiciones del camino. El sonido del motor se seguía acercando, pero ahora podía distinguir que no venía solo. Se escuchaban como cadenas arrastrándose por el pavimento, un sonido metálico que me puso los nervios de punta. También se oía como si algo pesado se estuviera golpeando contra el chasis del vehículo, como si llevara una carga mal amarrada que se moviera de un lado a otro. Decidí encender mi tráiler y seguir mi camino. No me gustaba nada lo que estaba escuchando, y quería alejarme de ahí lo más pronto posible. Pero cuando traté de encender el motor no pasó nada. La llave giraba pero el motor no arrancaba. Intenté varias veces pero nada. Las luces del tablero se prendían normal. La batería estaba bien, pero el motor simplemente no quería encender. El sonido del otro vehículo ya estaba muy cerca. Podía escuchar claramente el gemido del motor, las cadenas arrastrándose y ese golpeteo constante. Pero lo más raro de todo era que no podía ver ninguna luz. Si fuera un tráiler normal, ya debería ver los faros atravesando la neblina. Pero no había nada, solo ese sonido que cada vez me daba más miedo. Me asomé por la ventana tratando de ver algo entre la neblina,
El aire estaba helado y húmedo, y tenía un olor raro, como a metal oxidado y algo más que no podía identificar. El sonido ya estaba tan cerca que parecía que el vehículo iba a aparecer en cualquier momento, pero seguía sin ver absolutamente nada. Fue entonces cuando se me ocurrió algo que me heló la sangre. ¿Y si no era un vehículo normal? ¿Y si era uno de esos tráileres fantasma de los que hablan los viejitos del gremio? Siempre pensé que eran puras historias para asustar a los novatos, pero ahí, en medio de esa neblina y con mi tráiler que no quería encender, empecé a creer que tal vez esas historias tenían algo de cierto. Los traileros más viejos siempre contaban historias de un tráiler que se aparecía en La Rumorosa en las noches de mucha neblina. Decían que era el fantasma de un conductor que había perdido la vida en un accidente hace muchos años y que seguía manejando por la carretera, buscando algo o a alguien. Algunos decían que si te lo encontrabas y te veía, ya no llegabas a tu destino. Otros contaban que trataba de empujar a otros vehículos por el barranco, como si quisiera compañía en su desgracia. El sonido ya estaba prácticamente encima de mí. Podía sentir como si el otro vehículo estuviera justo al lado de mi tráiler, pero cuando volteaba a ver por las ventanas, no había nada más que neblina. Era como si el sonido viniera de todas partes y de ninguna parte al mismo tiempo. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que se me iba a salir del pecho. De repente el sonido del motor cambió. Ya no era solo un gemido. Ahora sonaba como si estuviera acelerando. Las cadenas se arrastraban más rápido y el golpeteo se volvió más violento. Y entonces pasó algo que nunca voy a olvidar. Mi tráiler empezó a moverse. Al principio pensé que tal vez era el viento, pero mi tráiler pesaba mucho y estaba bien frenado. No había manera de que el viento lo moviera así, pero se seguía moviendo, como si algo lo estuviera empujando desde atrás. Podía sentir cómo la cabina se balanceaba y escuchaba cómo las llantas rechinaban contra el asfalto. Traté otra vez de encender el motor desesperado. Esta vez sí arrancó, como si hubiera estado esperando este momento exacto. Sin pensarlo dos veces, metí primera y aceleré para salir de ahí. No importaba que no pudiera ver bien por la neblina. Lo único que quería era alejarme lo más posible de ese lugar. Mientras manejaba por las curvas de La Rumorosa, podía escuchar que el otro vehículo me seguía. El sonido del motor fantasma se mantenía siempre a la misma distancia, como si supiera exactamente dónde estaba yo sin necesidad de verme. Las cadenas seguían arrastrándose y el golpeteo continuaba, pero ahora había algo más. Podía jurar que escuchaba voces, como si alguien estuviera gritando desde muy lejos. Manejé por las curvas más cerradas de La Rumorosa, con el corazón en la garganta. Mi tráiler respondía bien, pero la neblina era tan espesa que apenas podía ver unos metros adelante. Tenía que ir despacio para no salirme del camino, pero al mismo tiempo quería acelerar para alejarme de lo que fuera que me estuviera siguiendo. Era una sensación desesperante, como estar atrapado en una pesadilla de la que no puedes despertar. El sonido del motor fantasma se mantenía ahí, siempre presente, como una sombra que no se puede quitar. A veces parecía que se alejaba un poco y yo pensaba que ya me había librado, pero después regresaba más fuerte que antes. Las voces que escuchaba se volvían más claras conforme avanzaba. No podía entender las palabras, pero sonaban como súplicas, como si alguien estuviera pidiendo auxilio. Cuando llegué a la curva del mirador, donde la carretera hace una vuelta muy cerrada y hay un barranco bien profundo, decidí parar otra vez. No porque quisiera, sino porque mi tráiler empezó a fallar. El motor se cortaba y prendía, como si algo estuviera interfiriendo con el sistema eléctrico. Las luces parpadeaban y el radio se llenó de ruidos extraños, como si alguien estuviera tratando de comunicarse pero no pudiera formar las palabras. Me detuve en el área de descanso que hay ahí, donde normalmente los traileros paran para revisar sus frenos antes de bajar la pendiente hacia Mexicali. Pero esa noche el lugar estaba completamente desierto y silencioso. Solo se escuchaba el viento entre las rocas y, por supuesto, ese motor fantasma que parecía estar esperándome. Bajé de la cabina para revisar el motor. Hacía mucho frío y la neblina era tan espesa que parecía que me envolvía como una manta húmeda. Cuando abrí el cofre, todo se veía normal. El motor estaba caliente como debía estar, y no había nada raro a simple vista, pero había un olor extraño, como a azufre mezclado con aceite quemado. Fue entonces cuando vi algo que me hizo temblar de pies a cabeza. En el asfalto, justo al lado de mi tráiler, había marcas de llantas, pero no eran marcas normales, eran como quemaduras en el pavimento.
como si las llantas hubieran estado tan calientes que derritieron el asfalto. Y lo más escalofriante de todo era que las marcas llegaban hasta donde estaba parado mi tráiler y después desaparecían, como si el vehículo que las había hecho se hubiera desvanecido en el aire. Cerré el cofre rápidamente y subí otra vez a la cabina. Mi tráiler arrancó sin problema, como si nunca hubiera tenido ninguna falla. Pero cuando puse primera para seguir mi camino, pasó algo que casi me da un infarto. En el espejo retrovisor vi luces, 2 puntos rojos que brillaban entre la neblina, como ojos de animal en la oscuridad. Al principio pensé que por fin había llegado otro vehículo, tal vez otro trailero que también estaba pasando por la Rumorosa esa noche. Me dio mucho alivio pensar que ya no estaría solo en esa carretera, pero cuando miré mejor, me di cuenta de que esas luces no se movían como luces normales. No parpadeaban, no cambiaban de intensidad, solo se quedaban ahí, fijas mirándome. Aceleré para bajar la pendiente hacia Mexicali, pero las luces rojas me siguieron. Se mantenían siempre a la misma distancia, sin acercarse ni alejarse, y lo más raro era que no iluminaban nada. Las luces de cualquier vehículo normal alumbran el camino, las rocas, los árboles, algo, pero estas luces rojas solo eran 2 puntos brillantes en medio de la neblina, como si no fueran luces reales sino otra cosa completamente diferente. Cuando llegué a la curva de las 3 cruces, donde pusieron esos monumentos por todos los accidentes que han pasado ahí, las luces rojas se acercaron más. Podía verlas mejor en mis espejos retrovisores, y me di cuenta de que no eran luces de vehículo. Eran más grandes, más brillantes, y tenían una forma extraña, como si pulsaran con vida propia. También noté que la temperatura dentro de mi cabina había bajado mucho. Mi aliento se veía como vapor, y tenía que frotar el parabrisas por dentro porque se estaba empañando. El sonido del motor fantasma cambió otra vez. Ahora sonaba más cerca, más real, como si el vehículo estuviera justo detrás de mí. Podía escuchar claramente el rugido del motor, pero era un rugido raro, como si el motor estuviera dañado o hubiera estado funcionando durante muchos años sin mantenimiento. También escuchaba un sonido nuevo, como si algo pesado se estuviera arrastrando detrás del vehículo. Traté de acelerar más, pero mi tráiler no respondía como debía. Era como si algo invisible estuviera jalándolo hacia atrás, manteniéndome a una velocidad constante sin importar cuánto pisara el acelerador. El volante se sentía pesado y difícil de mover, y las llantas rechinaban en las curvas como si estuvieran perdiendo tracción. Fue en la curva del kilómetro 35, justo antes de llegar al valle donde está Rumorosa Pueblo, cuando finalmente vi el tráiler fantasma. La neblina se despejó por un momento, como si una mano gigante hubiera apartado una cortina, y ahí estaba. Era un tráiler viejo, de esos modelos de los años 80, color azul deslavado con manchas de óxido por todos lados. La cabina estaba abollada y tenía cristales rotos. El remolque se veía torcido, como si hubiera estado en un accidente muy fuerte. Pero lo que más me impresionó fue el conductor. Podía verlo a través del parabrisas roto de su cabina. Era un hombre mayor, con sombrero de trailero y camisa de cuadros. Tenía las manos agarradas al volante, con tanta fuerza que se le veían los nudillos blancos. Pero su cara era lo más terrible. Estaba pálida como papel, con los ojos muy abiertos y una expresión de terror puro, como si hubiera visto algo tan espantoso que se había quedado congelado para siempre en ese momento. El tráiler fantasma se mantuvo al lado del mío por varios segundos que se sintieron como horas. Podía ver todos los detalles, las llantas gastadas, las cadenas colgando del remolque, la pintura despintada por el sol y la lluvia. Incluso podía leer parte de la matrícula, aunque algunos números estaban borrosos. El conductor volteó a verme, y cuando nuestros ojos se encontraron, sentí como si una corriente eléctrica me atravesara todo el cuerpo. Sus ojos no eran normales, eran completamente blancos, sin pupilas, como si estuviera ciego, pero sabía que me estaba viendo, que me había estado siguiendo toda la noche. Movió los labios como si tratara de decirme algo, pero no salía ningún sonido de su boca. Solo movía los labios una y otra vez con desesperación, como si tuviera un mensaje muy importante que darme, pero no pudiera hacerlo. Después el conductor levantó una mano del volante y me señaló hacia adelante, hacia la carretera que bajaba al valle. Su gesto era urgente, como si me estuviera advirtiendo de algo, pero advertirme de qué no tenía idea. Lo único que sabía era que tenía que salir de ahí lo más pronto posible.
La neblina volvió a cerrarse y el tráiler fantasma desapareció otra vez. Pero el sonido del motor siguió ahí, y las luces rojas en mis espejos también. Era como si me hubiera mostrado su verdadera forma por un momento, pero después hubiera vuelto a esconderse en la neblina, esperando el momento perfecto para aparecer otra vez. Bajé la pendiente hacia el valle tan rápido como me atreví. Las curvas eran muy peligrosas y con la neblina era fácil calcular mal y salirse del camino, pero prefería arriesgarme a un accidente que quedarme más tiempo con esa presencia siguiéndome. Mi tráiler respondía mejor ahora, como si también quisiera alejarse de ahí. Cuando llegué al fondo del valle, donde la carretera se endereza un poco antes de llegar al pueblo de Rumorosa, pensé que por fin me había librado del tráiler fantasma. Las luces rojas habían desaparecido de mis espejos y ya no escuchaba el sonido del motor. La neblina también se había despejado un poco y podía ver las luces del pueblo a lo lejos. Me sentí aliviado, como si hubiera despertado de una pesadilla muy mala, pero mi alivio duró poco. Cuando pasé por el cementerio que está a la entrada del pueblo, el sonido regresó más fuerte que nunca. Esta vez no era solo el motor, sino también voces, muchas voces gritando al mismo tiempo. No podía entender lo que decían, pero sonaban desesperadas, como si estuvieran pidiendo ayuda o tratando de advertirme de algo terrible que estaba por pasar. Las voces se volvían más y más fuertes conforme me acercaba al centro del pueblo. Era como si todas las almas que habían perdido la vida en la Rumorosa estuvieran tratando de hablarme al mismo tiempo. Algunas sonaban como hombres, otras como mujeres, e incluso escuchaba voces de niños, todas desesperadas, todas con miedo, todas tratando de decirme algo que yo no podía entender. Decidí parar en la gasolinera del pueblo para cargar combustible y tomarme un café bien caliente. Necesitaba estar con otras personas, escuchar voces normales, sentir que no estaba solo en el mundo. Cuando llegué, había otros 2 tráileres estacionados ahí, y eso me tranquilizó mucho. Los conductores estaban adentro de la tienda, platicando con el despachador, pero cuando bajé de mi cabina, me di cuenta de que algo todavía andaba mal. El aire seguía oliendo raro, a metal oxidado y a algo más que no podía identificar. También hacía mucho más frío de lo normal para esa época del año. Mi aliento se veía como vapor y tenía que frotar las manos para mantenerlas calientes. Entré a la tienda y saludé a los otros traileros. Eran 2 hombres mayores que conocía de vista, veteranos del camino como yo. Pero cuando traté de platicarles lo que me había pasado en la Rumorosa, me miraron con cara rara, como si no me entendieran. Uno de ellos me dijo que él había bajado por la Rumorosa hacía apenas 1 hora y que no había visto ningún otro tráiler en todo el camino. Esto me confundió mucho. Si él había pasado por ahí tan recientemente, ¿cómo era posible que no hubiera visto al tráiler fantasma o escuchado los sonidos extraños? Le pregunté si había notado algo raro. Neblina muy espesa, sonidos raros, cualquier cosa. Pero me dijo que no, que el camino había estado normal, con poca neblina y sin problemas. Compré mi café y unos tacos, pero no tenía hambre. Solo quería seguir mi camino hacia Mexicali y llegar a casa lo más pronto posible. Cuando salí de la tienda, los otros traileros salieron conmigo. Nos despedimos y cada quien se subió a su vehículo. Yo arranqué mi tráiler y salí de la gasolinera, pero noté algo extraño en mi espejo retrovisor. Los otros 2 tráileres seguían estacionados en la gasolinera. Sus motores estaban apagados y no había nadie en las cabinas. Pero hacía apenas unos segundos, había visto a los conductores subirse a sus vehículos. Frené y me quedé viendo por el espejo, tratando de entender qué estaba pasando. Las cabinas estaban vacías, completamente vacías, como si nunca hubiera habido nadie ahí. Regresé a la gasolinera para preguntar qué había pasado con los otros traileros, pero cuando entré a la tienda, el despachador me miró con confusión. Me dijo que yo había sido el único cliente en toda la noche, que no había llegado ningún otro tráiler desde hacía varias horas. Cuando le describí a los 2 hombres con los que había estado platicando, negó con la cabeza y me dijo que definitivamente no había visto a nadie así. Esto me puso muy nervioso. Sabía que había estado platicando con esos 2 traileros. Recordaba perfectamente sus caras, sus voces, la conversación que habíamos tenido. Pero según el despachador, yo había estado solo todo el tiempo, hablando conmigo mismo en una esquina de la tienda. Salí corriendo de ahí y me subí a mi tráiler. Quería llegar a Mexicali lo más pronto posible y olvidarme de toda esa pesadilla.
Pero cuando arranqué el motor escuché otra vez las voces. Esta vez eran más claras y por fin pude entender algunas palabras. Decían cosas como cuidado, no sigas, regresa, peligro adelante. Manejé por la carretera que va de Rumorosa a Mexicali, tratando de ignorar las voces, pero conforme me acercaba a la ciudad, se volvían más urgentes, más desesperadas. Era como si supieran algo que yo no sabía, como si trataran de advertirme de un peligro que me esperaba más adelante. Cuando llegué a la curva donde la carretera baja hacia el Valle de Mexicali, vi algo que me heló la sangre. Había luces de emergencia por todas partes. Patrullas, ambulancias, carros de bomberos, grúas. Había sido un accidente muy fuerte. Podía ver pedazos de metal esparcidos por toda la carretera y manchas negras en el asfalto. Me acerqué despacio y un oficial de tránsito me hizo señas para que parara. Me dijo que la carretera estaba cerrada por un accidente grave que había pasado hacía apenas unos minutos. Un tráiler había perdido el control en esa curva y se había volcado. El conductor había perdido la vida en el acto. Cuando me describió el accidente, me di cuenta de algo terrible. El tráiler accidentado era exactamente igual al mío. Mismo modelo, mismo color, mismas características. Y cuando el oficial me describió al conductor que había perdido la vida, se estaba describiendo a mí. Mismo nombre, misma edad, mismo lugar de origen. Le enseñé mi identificación y mi licencia al oficial, pero él me miró con cara de confusión total. Me dijo que eso era imposible, que el conductor del tráiler accidentado tenía exactamente los mismos documentos, con los mismos datos, pero ese hombre estaba ahí en la carretera sin vida. Fue entonces cuando entendí lo que había pasado. El tráiler fantasma que me había estado siguiendo toda la noche no trataba de hacerme daño, trataba de advertirme, de evitar que llegara a ese punto de la carretera donde estaba destinado a tener un accidente. Las voces que escuchaba eran de otras personas, que habían perdido la vida en la Rumorosa, y todas trataban de salvarme del mismo destino. El conductor del tráiler fantasma, ese hombre de ojos blancos que me había señalado hacia adelante, me estaba mostrando mi futuro. Me estaba enseñando lo que iba a pasar si seguía por ese camino. Por eso se veía tan desesperado. Por eso movía los labios sin poder hablar. Trataba de decirme que parara, que me regresara, que no siguiera hacia mi propia perdición. Los otros tráileros en la gasolinera tampoco habían sido reales. Habían sido otros espíritus, otras almas que trataban de ayudarme, de hacer que me sintiera acompañado en esa noche terrible. Por eso el despachador no los había visto. Solo existían para mí, para darme valor y compañía cuando más lo necesitaba. Le dije al oficial que tenía que regresar, que había olvidado algo muy importante en Tijuana. Me miró raro, pero me dejó dar la vuelta. Regresé por la Rumorosa, pero esta vez el camino estaba despejado. No había neblina, no había sonidos extraños, no había luces rojas en mis espejos, solo silencio y una noche estrellada que me acompañó de regreso. Cuando llegué a Tijuana, busqué un hotel y me quedé ahí toda la semana. No quería volver a pasar por la Rumorosa hasta estar seguro de que ya había pasado el peligro. Una semana después, cuando finalmente regresé a Mexicali, la carretera estaba normal. Pasé por el lugar del accidente y ya no había nada, como si nunca hubiera pasado nada ahí. Pero sé que sí pasó. Sé que esa noche los espíritus de la Rumorosa me salvaron la vida. El conductor del tráiler fantasma, todas esas voces, los tráileros en la gasolinera, todos ellos se sacrificaron para cambiar mi destino, para evitar que me uniera a ellos en esa carretera maldita. Desde entonces, siempre que paso por la Rumorosa, prendo una veladora en mi cabina y digo una oración por todas las almas que se quedaron ahí, especialmente por ese conductor de ojos blancos que pudo haber sido mi compañero de eternidad, pero que prefirió salvarme la vida, aunque eso significara seguir atrapado para siempre en esa montaña fría y neblinosa. Esa es mi historia tal como me pasó. Algunos me creen, otros piensan que fue mi imaginación o que me quedé dormido manejando y soñé todo. Pero yo sé lo que viví esa noche, y por eso, cada vez que un tráilero joven me pregunta sobre la Rumorosa, le cuento esta historia, porque tal vez algún día, él también necesite que los espíritus de la carretera lo salven de su propio destino. Y si alguna vez están manejando por la Rumorosa en una noche de mucha neblina y escuchan el sonido de un motor viejo y cadenas arrastrándose, no tengan miedo. Tal vez sea el mismo tráiler fantasma que me salvó a mí, tratando de ayudar a otro conductor en peligro. Escuchen lo que trata de decirles.
porque los muertos de la Rumorosa conocen secretos que los vivos no podemos ver. Esta historia me la contó Rodrigo Herrera Vázquez en una gasolinera de Tecate, y aunque han pasado 3 años, todavía se me pone la piel chinita cuando la recuerdo. Rodrigo sigue manejando tráiler, pero ahora evita la Rumorosa en las noches de neblina. Dice que ya cumplió su cuota de milagros para toda una vida.